Si tu mente no deja de pensar cuando intentas dormir, si los pensamientos vuelven una y otra vez, recordando cosas del día, imaginando conversaciones o revisando preocupaciones que parecían pequeñas hace unas horas, entonces este momento es para ti. Bienvenido a Mente Nocturna, un espacio tranquilo donde la mente puede bajar el ritmo, donde la noche se vuelve un lugar seguro y donde no necesitas resolver nada antes de descansar. Si todavía estás despierto, si tu mente sigue moviéndose mientras el cuerpo quiere dormir, puedes dejar que esta voz te acompañe un momento, no para obligar al sueño a llegar, sino para permitir que la mente empiece a desacelerar poco a poco. Hay noches en las que el cuerpo está cansado, pero la mente sigue despierta. Tal vez te acostaste hace unos minutos, tal vez llevas más tiempo mirando la oscuridad de la habitación, esperando que el sueño aparezca. Y sin embargo, los pensamientos siguen llegando a uno detrás de otro. A veces son cosas pequeñas, un detalle del día, una frase que alguien dijo, una conversación que quedó dando vueltas en algún lugar de tu mente. Otras veces son preguntas, cosas que todavía no tienen respuesta, pequeñas preocupaciones que la mente decide revisar justo ahora, cuando todo alrededor está en silencio. Y cuanto más intentas dejar de pensar, más parece que aparecen nuevos pensamientos, como si una parte de tu mente no hubiera recibido el mensaje de que el día ya terminó. Si esta noche te está pasando algo así, si tu mente sigue recorriendo las horas del día mientras intentas dormir, no hay nada extraño en eso. De hecho, le ocurre a muchísimas personas. Durante el día hay movimiento, hay sonidos, hay conversaciones, hay tareas que mantienen la atención ocupada, pero por la noche, cuando las luces se apagan, cuando el mundo comienza a desacelerar, cuando el silencio llena los espacios, la mente finalmente encuentra lugar para hablar y a veces habla un poco demasiado. Pero hay algo importante que puedes recordar ahora mismo. No necesitas apagar tu mente para poder descansar. Muchas personas creen que para dormir deben eliminar todos los pensamientos, pero la mente no funciona así. Los pensamientos pueden seguir apareciendo y aún así el descanso puede comenzar. De hecho, muchas veces el sueño llega justo cuando dejamos de luchar contra ellos. Por ahora, no necesitas resolver nada, no necesitas ordenar cada idea que aparece, no necesitas encontrar respuestas esta noche. Este momento puede ser simplemente un espacio tranquilo, donde tu mente puede empezar a desacelerar, muy lentamente como un río que después de recorrer un largo camino, comienza a disminuir su corriente. Nada ocurre de golpe. Todo se vuelve un poco más lento, un poco más suave, un poco más silencioso. Y mientras escuchas estas palabras, puedes permitir que ese mismo proceso comience dentro de tu mente. No hace falta hacer ningún esfuerzo, solo escuchar, respirar y dejar que la noche haga su trabajo. El resto puede esperar hasta mañana. A veces, cuando la mente no deja de pensar por la noche, parece que algo está mal, como si deberías poder apagar los pensamientos, cerrar los ojos y dormir inmediatamente. Pero la mente humana no funciona como un interruptor, no se apaga de golpe, especialmente después de un día largo. Durante muchas horas tu mente estuvo activa, tomando decisiones, escuchando conversaciones, resolviendo pequeñas situaciones, recordando cosas importantes y también guardando muchas otras que en ese momento
no tenían espacio para aparecer. Es como si durante el día la mente estuviera llena de movimiento, un movimiento constante, ideas entrando y saliendo, sonidos, tareas, pequeños momentos que pasan rápidamente. Pero cuando llega la noche, cuando todo alrededor empieza a quedarse en silencio, ese movimiento disminuye. Y cuando el movimiento disminuye, la mente finalmente tiene espacio para mirar lo que quedó pendiente. Por eso muchas veces los pensamientos aparecen justo ahora, no porque sean más importantes, sino porque ahora hay más silencio alrededor durante el día. Esos mismos pensamientos tal vez habrían pasado desapercibidos, perdidos entre conversaciones, mensajes, ruido y actividades. Pero por la noche, cuando todo se vuelve más tranquilo, la mente puede escucharse a sí misma con más claridad. Y eso a veces hace que los pensamientos parezcan más grandes de lo que realmente son. Es como mirar un paisaje cuando el sol está cayendo. Las sombras se alargan, las formas cambian un poco, las distancias parecen diferentes, pero el paisaje, en realidad, sigue siendo el mismo, solo la luz cambió. La mente cansada funciona de una manera parecida. Cuando el cuerpo está agotado, los pensamientos pueden sentirse más intensos, las preocupaciones un poco más urgentes, las emociones un poco más cercanas, no porque algo esté mal contigo, sino simplemente porque tu mente ha estado trabajando durante muchas horas. Y ahora, en el silencio de la noche, sigue moviéndose un poco antes de descansar. Pero hay algo que puede ayudar mucho en este momento. No necesitas seguir cada pensamiento que aparece. Los pensamientos pueden existir sin que tengas que analizarlos. Pueden aparecer y luego irse, como pequeñas nubes que atraviesan el cielo. Algunas pasan rápido, otras se quedan un momento más, pero ninguna necesita ser detenida. Ninguna necesita ser resuelta esta noche, porque la noche no es el momento para resolver todos los detalles de la vida. La noche es un momento para descansar, para permitir que la mente deje de esforzarse, para dejar que las cosas se acomoden lentamente, sin presión, sin urgencia. Y mientras este momento continúa, puedes empezar a notar algo muy simple. Tu respiración, no necesitas cambiarla, no necesitas controlarla. Solo notar que el aire entra, luego sale con naturalidad. Ese movimiento tranquilo, esa respiración que ha estado contigo todo el día, puede empezar a convertirse en una pequeña ancla en medio de los pensamientos. No para detenerlos, sino simplemente para recordar que el cuerpo sabe cómo descansar. Incluso cuando la mente tarda un poco más en seguirlo, poco a poco, muy suavemente. La noche puede empezar a llevar a tu mente hacia un lugar un poco más tranquilo, sin prisa, sin esfuerzo solo, dejando que cada momento de silencio haga su trabajo. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, es posible que algunos pensamientos sigan apareciendo. Tal vez pequeños recuerdos del día. Quizás una conversación que vuelve por un momento, o una idea que aparece y luego desaparece. Eso es completamente normal. La mente es un lugar activo, incluso cuando el cuerpo comienza a descansar, pero esta noche no es necesario seguir cada pensamiento que aparece. Puedes permitir que estén ahí sin tener que caminar detrás de ellos. Imagina por un momento que estás sentado cerca de un río tranquilo. El agua pasa lentamente frente a ti. Hojas pequeñas flotan sobre la superficie. Algunas giran suavemente en el agua, otras simplemente pasan y siguen su camino río abajo. Tus pensamientos pueden ser como esas hojas aparecen.
se mueven un poco y luego continúan su camino. No necesitas entrar al río, no necesitas detener el agua, solo observa desde la orilla mientras todo sigue fluyendo. A veces la mente cree que cada pensamiento necesita una respuesta, que cada pregunta debe resolverse antes de descansar. Pero la verdad es que la mayoría de los pensamientos nocturnos no necesitan resolverse ahora. De hecho, muchos de ellos cambian completamente cuando llega la mañana. Lo que ahora parece importante, mañana puede sentirse más simple, más pequeño, más claro. Eso ocurre porque la mente descansada observa las cosas de otra manera. Por eso esta noche puedes permitirte algo muy sencillo: dejar algunos pensamientos abiertos, como páginas de un libro que se quedan marcadas para continuar mañana. El libro no desaparece, la historia no se pierde, simplemente se pausa por un momento. Tu mente también puede hacer eso. Puede dejar que algunas ideas queden en pausa, sin cerrarlas, sin terminarlas, solo dejarlas descansar. Y mientras eso ocurre, puedes empezar a notar algo más profundo que los pensamientos: el silencio. No un silencio absoluto, sino un silencio suave que existe debajo de todo el movimiento de la mente. Es parecido al océano. En la superficie, las olas se mueven, aparecen, desaparecen, pero en las profundidades, el agua permanece tranquila. Tus pensamientos pueden ser como esas olas, moviéndose en la superficie, pero dentro de ti hay un espacio más profundo, un espacio donde todo es más calmado, más lento, más silencioso. Y mientras la noche continúa, puedes permitir que tu atención descanse un poco más cerca de ese lugar. No necesitas encontrarlo perfectamente, no necesitas concentrarte demasiado. Solo permitir que cada momento de calma te acerque un poco más muy suavemente, como si cada respiración fuera una pequeña ola tranquila que te lleva lentamente hacia aguas más profundas, donde la mente comienza, poco a poco, a soltar el esfuerzo de pensar. Mientras los pensamientos siguen pasando, algo más comienza a ocurrir dentro de ti, algo mucho más silencioso. El cuerpo empieza a soltar, muy lentamente, la tensión del día. Tal vez al principio no se nota demasiado, pero si prestas una pequeña atención, quizás puedas sentir que algunas partes del cuerpo comienzan a descansar un poco más a los hombros. Tal vez descienden ligeramente a la mandíbula. Deja de estar tan apretada en las manos. Reposan con más suavidad. Nada de esto necesita hacerse de manera consciente. El cuerpo sabe hacerlo por sí mismo cuando el ambiente se vuelve tranquilo. Y esta noche, este momento, puede ser ese espacio, un lugar donde no hay tareas pendientes, donde no hay decisiones que tomar, donde el día ya terminó. Muchas veces el cuerpo sigue sosteniendo pequeñas tensiones. Incluso cuando ya estamos acostados, es algo muy común. Durante el día usamos muchos músculos sin darnos cuenta, para caminar, para sentarnos, para sostener el peso del cuerpo, pero también para responder a situaciones, para reaccionar, para mantenernos atentos. Y cuando finalmente llega la noche, el cuerpo necesita unos minutos para comprender que ya no es necesario seguir en alerta. Es parecido a un motor que ha estado funcionando durante muchas horas. No se detiene de inmediato. Primero disminuye su velocidad, luego se vuelve más silencioso. Poco a poco entra en reposo. El cuerpo humano funciona de una manera muy parecida.
Primero la respiración se vuelve un poco más lenta. Luego, los músculos empiezan a aflojar y después la mente comienza a seguir ese mismo ritmo. Tal vez ahora mismo puedas notar algo muy simple en el peso de tu cuerpo. La sensación de estar apoyado en la cama o en el lugar donde estás descansando. Puedes permitir que ese peso descanse completamente, como si la superficie debajo de ti estuviera sosteniéndolo todo. No necesitas sostener nada, no necesitas mantener ninguna tensión. Todo puede apoyarse completamente en este momento. La cabeza descansa, los hombros descansan, los brazos descansan, las piernas descansan. Y mientras el cuerpo se acomoda un poco más, la mente también empieza a comprender algo muy importante, que ya no es necesario seguir corriendo detrás de cada pensamiento, que el día terminó, aunque este momento pertenece al descanso. Y mientras la respiración continúa entrando y saliendo, puedes permitir que cada exhalación suelte un poco más del peso del día sin esfuerzo, solo dejando que el cuerpo haga lo que sabe hacer cuando encuentra calma: soltar, aflojar, descansar muy lentamente, muy suavemente, dejando que la noche siga envolviendo todo, con ese ritmo tranquilo que poco a poco acerca la mente al descanso. A medida que la noche continúa, puedes permitir que tu mente imagine algo muy simple. No necesitas hacerlo con precisión, solo una sensación suave, una imagen tranquila. Imagina una habitación silenciosa, una luz tenue, cálida, apenas iluminando el espacio. Nada brillante, nada intenso, solo una pequeña luz, lo suficiente para que todo se sienta calmado. Tal vez hay una ventana cercana. La cortina se mueve apenas, con una brisa muy ligera de la noche. Afuera, el mundo también está descansando. Las calles están más tranquilas. Las casas están en silencio. Las luces se han ido apagando poco a poco. Y el aire de la noche tiene esa cualidad especial, más fresco, más suave, más quieto. Dentro de esta habitación no hay prisa, nada necesita suceder, nada necesita resolverse. Es simplemente un lugar donde el tiempo parece moverse más despacio. Tal vez puedas imaginar que estás ahí, descansando, sintiendo el silencio alrededor. Tal vez incluso haya un sonido muy lejano, algo suave, quizás la lluvia cayendo lentamente, o el murmullo distante de la ciudad que también se está quedando dormida. Nada de eso exige tu atención. Son solo pequeños sonidos que aparecen y luego desaparecen, como si la noche estuviera respirando lentamente en este lugar. Todo se mueve con calma. El aire entra por la ventana y sale nuevamente. La cortina se mueve suavemente y luego vuelve a quedarse quieta. La luz cálida permanece tranquila en la habitación. Nada cambia con rapidez. Nada interrumpe la calma. Y mientras imaginas este espacio, tu mente puede empezar a adoptar ese mismo ritmo, un ritmo más lento, más amplio, más silencioso. Los pensamientos, si todavía aparecen, pueden sentirse un poco más lejanos ahora, como si estuvieran ocurriendo en otra habitación. No desaparecen de inmediato, pero pierden un poco de su fuerza, un poco de su urgencia. Y cuanto más tiempo permanece la mente en un lugar tranquilo, más empieza a comprender que puede descansar, como un lago cuando el viento se detiene. Al principio todavía hay pequeñas ondas en la superficie, pero poco a poco el agua se vuelve más lisa, más calma, más profunda,
tu mente puede encontrar esa misma calma, no porque la obligues, sino porque la noche está creando el espacio para que ocurra. Y mientras esta habitación imaginaria permanece tranquila, mientras el aire de la noche sigue entrando suavemente por la ventana, puedes permitir que cada respiración te lleve un poco más lejos del ruido del día, un poco más cerca del silencio, un poco más cerca de ese lugar tranquilo, donde la mente comienza a sentirse más ligera, más suave, más preparada para descansar. A esta altura de la noche, algo muy sutil comienza a cambiar dentro de la mente. No es un cambio brusco, no es un momento claro en el que todo se detiene de repente. Es más parecido a cuando una habitación se oscurece lentamente y apenas puedes notar el instante exacto en que la luz cambió. La mente también se calma de esa manera, muy poco a poco. Al principio, los pensamientos aparecen uno detrás de otro, como si cada uno quisiera decir algo antes de desaparecer. Pero cuando dejas de responderles, cuando dejas de analizarlos, empiezan a perder su urgencia. Es como si entendieran que esta noche no es el momento para continuar la conversación. Y entonces empiezan a espaciarse entre un pensamiento y otro. Aparece algo nuevo, en un pequeño silencio. Al principio es breve, casi imperceptible, pero ese pequeño silencio tiene algo especial. Es el mismo tipo de silencio que aparece en la naturaleza. Cuando el viento se detiene por un momento, todo sigue allí en los árboles. El cielo, la tierra, pero por un instante es suficiente para que el cuerpo recuerde algo importante, que puede descansar. Tu cuerpo ha estado trabajando durante todo el día, incluso en momentos en los que no lo notabas. Respirar, caminar, escuchar, pensar, sentir, todo eso requiere energía. Y ahora, en este momento de la noche, el cuerpo comienza a recuperar esa energía. Tal vez puedas notar que algunos músculos descansan un poco más, los hombros se sienten más pesados, las manos reposan con naturalidad. El rostro se suavizan, incluso los párpados pueden sentirse un poco más pesados ahora. Nada de esto necesita ser forzado. De hecho, cuanto menos intentas controlar el proceso, más naturalmente ocurre. La mente humana está acostumbrada a moverse rápido, a saltar de una idea a otra, a planificar, anticipar. Recordar ese movimiento es útil durante el día, pero por la noche ese mismo movimiento necesita disminuir. Es como un río que después de recorrer un largo camino, finalmente encuentra un lago amplio. La corriente comienza a reducir su fuerza. El agua se mueve más lentamente. Poco a poco, la superficie se vuelve más tranquila. La mente puede seguir ese mismo camino. Primero los pensamientos se vuelven un poco más suaves. Luego aparecen pausas entre ellos y finalmente la atención deja de aferrarse a cada pensamiento que pasa. Tal vez ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, tu mente ya no se siente tan llena como al principio. Quizás todavía hay algunas ideas, pequeños fragmentos del día, pero algo en ellos se ha vuelto más distante, como si estuvieran atravesando una especie de niebla tranquila. Y mientras la noche continúa, puedes permitir que esa niebla suave cubra lentamente el paisaje de tu mente. No necesitas seguir cada palabra, no necesitas mantener la atención en cada frase. Puedes dejar que las palabras se vuelvan parte del fondo de la noche, como un sonido suave que acompaña el silencio. Cada respiración, cada pausa, cada instante de esta noche puede llevar a la mente
un poco más cerca del descanso, un poco más cerca del sueño que se acerca, sin prisa, sin esfuerzo, igual que una marea tranquila que avanza lentamente sobre la orilla. En este punto de la noche, la mente muchas veces comienza a moverse de otra manera. Los pensamientos ya no llegan con tanta fuerza. A veces aparecen, pero son más suaves, más breves, como ecos lejanos de algo que ocurrió durante el día. Y entre esos pensamientos empiezan a abrirse espacios más largos de silencio. Esos pequeños momentos de silencio son como puertas tranquilas, puertas que llevan hacia un descanso más profundo. Tal vez ya puedas notar que tu atención no necesita mantenerse tan despierta. Las palabras pueden volverse más difusas a más suaves. Incluso es posible que algunas frases se mezclen con otras, sin que sea necesario entenderlas completamente. Y eso está bien, porque en esta parte de la noche, la mente no necesita comprender, solo necesita descansar. Es parecido a cuando observas el cielo por la noche. Al principio puedes distinguir cada estrella, cada forma, cada detalle, pero si permaneces observando durante un tiempo, la mirada se relaja, las formas se vuelven más suaves y todo el cielo parece convertirse en un solo espacio tranquilo. La mente puede empezar a sentirse así ahora, amplia, silenciosa, sin necesidad de seguir cada pensamiento que aparece. La respiración continúa, lenta, natural, entrando y saliendo. Cada exhalación puede llevarse un poco más del esfuerzo del día. Cada inhalación puede traer una sensación suave de descanso. Tal vez los párpados ya se sienten un poco más pesados. Tal vez el cuerpo se ha acomodado un poco más profundamente en la cama. Tal vez algunas partes de tu mente ya están empezando a desconectarse del día. Y todo eso es parte del proceso natural de dormir. El sueño no llega como una puerta que se cierra de golpe. Llega más bien como una niebla suave que va cubriendo lentamente el paisaje. Primero cubre los pensamientos más lejanos, luego las preocupaciones, luego incluso las palabras que estás escuchando ahora, hasta que todo comienza a sentirse más ligero, más distante, más tranquilo, y mientras esa sensación continúa, puedes permitir que tu mente se acerque un poco más a ese estado entre la vigilia y el sueño. Ese lugar donde los pensamientos ya no importan demasiado, donde las imágenes aparecen y desaparecen suavemente, donde el descanso comienza a tomar el control. No necesitas hacer nada para llegar allí, solo seguir respirando y permitir que la noche continúe envolviendo todo con su calma, muy lentamente, muy suavemente, como si cada momento de silencio te acercara un poco más al sueño que ya está empezando a formarse, tranquilo y profundo. Y ahora, mientras la noche continúa en silencio, no necesitas hacer nada más, no necesitas seguir pensando, no necesitas intentar dormir. El sueño llega mejor cuando dejamos de perseguirlo, como cuando esperas a que una ola llegue a la orilla. No puedes empujar el océano, pero cuando te quedas quieto, la ola siempre termina llegando. El descanso funciona de la misma manera. Tu cuerpo sabe cómo dormir, lo ha hecho miles de veces, incluso en noches donde parecía difícil, incluso en momentos donde la mente estaba llena de pensamientos. El cuerpo recuerda el camino hacia el sueño y ahora, mientras la respiración continúa moviéndose con suavidad, ese camino puede empezar a abrirse nuevamente. Quizás ya puedas sentir una sensación de pesadez tranquila en el cuerpo, una especie de calma
que se extiende lentamente desde la cabeza hacia los hombros, desde los hombros, hacia los brazos, desde el pecho, hacia las piernas, como si todo el cuerpo se acomodara un poco más profundamente en el descanso. La mente también puede seguir ese mismo movimiento. Los pensamientos, si aparecen, pueden ser cada vez más suaves, más lejanos, más parecidos a pequeños sueños que vienen y se van. No necesitas seguirlos, no necesitas entenderlos, puedes dejarlos pasar, como si fueran nubes muy ligeras cruzando un cielo nocturno. Y mientras el silencio continúa creciendo alrededor de todo, la noche puede sostener este momento de descanso. Nada necesita cambiar, nada necesita resolverse. Todo puede esperar hasta mañana, porque ahora este momento pertenece al sueño. Un sueño que puede llegar lentamente, sin prisa, sin esfuerzo, solo permitiendo que el cuerpo y la mente se hundan un poco más en la tranquilidad de la noche. Tal vez en algún momento, mientras las palabras continúan suavemente, tu mente simplemente deje de seguirlas. Y eso está perfectamente bien, porque este espacio está aquí solo para acompañarte, mientras el día queda atrás, mientras el silencio se vuelve más profundo, mientras el descanso finalmente encuentra su lugar. Así que ahora puedes permitir que todo se vuelva un poco más quieto, un poco más suave, un poco más oscuro. Respira con calma, deja que el cuerpo repose y permite que la noche haga lo que siempre ha hecho, a llevarte lentamente hacia un sueño tranquilo, profundo y reparador.